físico y emocional. Sí, un poco lo estábamos diciendo ahora, pero desde la perspectiva psicológica, que es la que yo puedo hablar más, Sí. porque es mi campo, es, en primer lugar, ser consciente de eso que estoy sintiendo, porque a veces nos damos cuenta, sentimos eso, pero nos vamos refugiando en extrañas ilusiones o falsas ilusiones, ¿no? Entonces, bueno, voy a esperar un poco más a ver si pasa, hoy a lo mejor si se arregla un poco el tema, hoy a lo mejor si cambio de personas con las que estoy trabajando, es decir, nos vamos poniendo como falsas ilusiones Sí. que no nos sirven para nada. Es decir, cuando uno tiene que tomar autoconciencia de sí mismo, decir, oye, en realidad ya no me estoy sintiendo bien, esto ya no me hace ilusión. Entonces, vamos ya a ser sinceros con nosotros mismos y a revisar nuestras creencias. Entonces, el tema de las creencias va a ser un tema fundamental en mi charla, ¿no? Porque las creencias son muy constituyentes de la persona. Claro. Entonces, aquello en lo que nosotros creemos está creando la realidad que estamos viviendo en cada momento. Claro. Entonces, cuando uno llega a esa desilusión, tiene que empezar a plantearse seriamente sus propias creencias. Oye, a ver, que yo estoy a lo mejor aquí actuando como hace 10 años o 20 años, cuando yo todavía creía que el mundo era así, cuando yo creía que esto serviría, cuando yo creía, o a lo mejor en ese momento, cuando yo empecé la empresa, las condiciones en las que yo lo hice eran favorables para esas creencias, pero a lo mejor hoy ya no me sirven. Claro. Entonces tengo que revisarlas, tengo que ser capaz de un poco de salir de mi zona de estabilidad, de confort y atreverme un poco a ser, en este sentido, pues capaz de revolverme en mí mismo, ¿no? Y encontrar, porque es que la pasión solo vamos a encontrar ahí, solo lo vamos a encontrar dentro de nosotros, ¿no? Ahí fuera no vamos a encontrar, siempre vamos a encontrar lo mismo. Afuera siempre hay circunstancias favorables y circunstancias desfavorables. Entonces, uno ya no puede mirar tanto fuera, sino tiene que mirarse hacia adentro, ¿no? Yo creo que la cultura actual es una cultura que nos lleva a mirar más hacia adentro, a hacernos responsables de nuestra propia vida y a partir de ahí asumir las condiciones de cambio que sean necesarias. Exactamente. El tema de las pymes realmente, Sí. acá en la Argentina son, bueno, creo que en el mundo, muy significativas, ¿no es cierto? Mucho. Porque son los que realmente dan el mayor porcentaje de mano de obra. Sí. ¿Tenemos diferencia, usted que está allá, que estamos aprovechando, qué diferencia la pyme argentina de la pyme de España? Yo no me atrevo a hablar mucho de eso porque a nivel empresarial lo desconozco, es decir, conozco más bien el paño de aquí, pero no conozco el de allí. Cuando Claro, esté lo veré. claro. Pero sí que la sensación que tengo es de que aquí ahora están retomando la importancia que no habían tenido, es decir, dejaron de tener importancia Sí. entraron con mucha fuerza las multinacionales, la visión estratégica internacional, etcétera, etcétera, y eso nos ha llevado un poco de locos, ¿no? Ajá. En cambio ahora, aquí no sé qué está pasando aquí en Argentina, pero aquí en España está como revolviendo de nuevo la importancia que tiene precisamente el tema de las pymes. Claro. Lo que ocurre es que justamente en este momento no hay la suficiente financiación ni la economía es favorable para que se las pueda ayudar. Entonces, en este sentido, estamos metidos en una especie de pez que se muerde en su propia cola, ¿no? Claro. Porque por un lado es necesario que sea así, pero por el otro no hay suficiente crédito en los bancos para poder dar el dinero suficiente para que puedan tirar adelante. Entonces estamos metidos en un círculo inacabable que es el que genera precisamente la crisis y la que lamentablemente pues tenemos que decir que es muy duro. Ustedes ya pasaron lo suyo con el corralito Sí. y aquí ahora estamos en algo bastante parecido. Vamos a dar algo positivo, ¿no? Sabemos Sí. que la crisis también implica una oportunidad, Sí. ¿no? ¿Qué le podemos decir al empresario? Estamos en crisis. ¿Qué hago? Es el momento precisamente de replantear. Es decir, cuando cambian las circunstancias o cuando las condiciones en las que vivimos cambian, nos permiten justamente que adoptemos una nueva mente para que podamos sobrevivir y observar otro tipo de manera de estar en la vida, otra manera de existir, es decir, un cambio de conciencia. Sí. Entonces, todo lo que está sucediendo nos está permitiendo precisamente observar eso, que las personas tenemos que situarnos de nuevo ante una pregunta que es la pregunta filosófica por excelencia, no solo quién soy yo, sino la pregunta ¿cómo debo vivir? ¿Cómo debo vivir? Entonces, ¿cómo vivir en un mundo que se está transformando y que ya no nos puede dar lo que nos ha dado? Entonces, esa pregunta hay que hacérsela personalmente cada uno, pero no en un sentido negativo, no, todo lo contrario, sino en el sentido de decir, oye, voy a tomar decisiones que ya me den sentido en mi vida.
Entonces, aquí lo que estamos apreciando es que está emergiendo una gran cantidad de personas que antes estaban en pymes, en empresas, etcétera, etcétera, que están haciendo su propio espacio, su propio negocio. La emprendeduría está creciendo una barbaridad, sí. Y las personas, sobre todo la mayoría, lo que escuchas es, oye, yo lo que quiero es ser feliz, que es lo que aspiramos todos. Claro. Y lo que he encontrado que me hace feliz resulta que acaba siendo lo más sencillo y acaba siendo además aquello que yo toda la vida he sabido hacer. Entonces las personas están recuperando cosas que les gustaban cuando eran jóvenes, sí. Talentos y dones que la vida les ha dado, pero que a lo mejor los habían abandonado, y ahora los están recuperando. Claro. Y se están dando cuenta que haciendo cosas sencillas, viviendo de una forma austera pero posible, dándole sentido a factores como son la amistad, como es el amor, como es la familia, como es la comunidad, como son los vínculos entre las personas, sí. Y que dándole un poco la creatividad, podemos llegar a ser mucho más felices que no estar apegados a las condiciones de vida que tenemos hasta ahora. Entonces, claro. El que sea capaz de cambiar esa mente, ese es el que va a sobrevivir, y el que no sea capaz se va a hundir, porque es que el mundo que nos viene es un mundo que ya no se basa simplemente en el apego a las cosas materiales. Bien. Entonces, ahí es donde tenemos el mensaje positivo, es decir, veamos todo eso como gracias a Dios que por fin nos vamos a poder desprender de muchas cosas para vivir una vida más auténtica, más realista, y una vida que valga la pena ser vivida. Bárbaro. En sintonía con el tema crisis y pymes, ¿no? Usted ha escrito varios libros muy interesantes, sí. Pero voy a detenerme en uno que dice, atrévate a decir no. Sí. Cuando se presentan estas circunstancias, sí. Ahí comienzan las dudas. Sí. ¿Cuándo uno puede atreverse a decir que no a algo? Yo creo que cuando manejamos este concepto de atreverse a decir no, es porque tenemos en demasía en cuenta a los demás. Ajá. Entonces uno tiene que, lo que decíamos antes, ¿no? Los valores un poco que uno tiene que trabajarse a sí mismo, que es su capacidad también de definirse a sí mismo. Hasta ahora nos han definido muchas cosas, nos ha definido el trabajo que hacíamos, nos ha definido el estatus que teníamos, nos ha definido las propiedades que teníamos, nos han definido tantas cosas externas. En cambio ahora, los valores que nos definen son más internos. Entonces uno tiene que ir aprendiendo a definirse. Oye, ¿yo qué quiero? Y además, ¿cómo lo quiero? Entonces cuando uno empieza a definirse, va también confiando en sí mismo, y esa confianza en sí mismo le permite decir sí cuando debe decir sí, y decir no cuando debe decir no. En cambio, lo que ocurre es que tenemos tan en cuenta a los demás, tenemos tan en cuenta nuestras, sobre todo, cómo queremos regular esa relación en el futuro, sí. Que entonces somos todos muy políticos. Entonces el políticamente correcto, pues ya sabemos que es, pues ahora tal vez no es oportuno decirte que no, pero entonces vamos cediendo espacio personal. Sí. Y al final acarreamos con las cosas de los demás y no hacemos lo que realmente debemos hacer nosotros mismos. De ahí la importancia de que uno empiece a definirse, a decir qué quiere, cómo lo quiere y a saber poner ahí los límites que tiene que poner. Bueno, brillante. Xavier, realmente ha sido un gusto extraordinario que haya estado con nosotros en nuestro programa Mercado en Movimiento, que está fundamentalmente orientado a las pymes en Argentina. Claro, lo tenemos en el formato de radio y también lo hacemos por televisión. Muy bien. Y estaremos con usted cerquita ahí en las conferencias escuchándolo. ¡Qué alegría! Será un placer. Y si tenemos la oportunidad también le haremos una entrevista para la televisión. Perfecto. Muchísimas gracias, señor Xavier, por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Un abrazo. Felicitaciones. Hasta luego. Bueno, hemos hablado con el conferencista Xavier Guis.